Hola amigos, qué gusto volver a saludarlos en esta sesión del ciclo de conferencias Tapatío Conoce tu Historia. Hoy es la última sesión de este ciclo. Hay un poco de añoranza por todos nosotros, pero bueno, este ciclo que ha organizado el Colegio de Jalisco y el Gobierno Municipal de Guadalajara, justamente con el interés de que los tapatíos conozcamos un poco más de la historia de nuestra ciudad. Con la conferencia del día de hoy, como decía, termina el ciclo que iniciamos, ustedes recordarán, en el mes de febrero pasado, y agradecemos muy cumplidamente su participación, primero en las sesiones presenciales que se realizaron en el Museo de la Ciudad y luego de manera virtual, pues obligados por las circunstancias y por esta pandemia. Y hoy tenemos una conferencista de lujo, la doctora Beatriz Núñez Martínez, Beatriz Núñez Miranda, quien nos honrará con la conferencia Desarrollo Urbano de Guadalajara en el siglo XX. La doctora Núñez Miranda es licenciada en Turismo por la Universidad de Guadalajara, maestra en estudios sobre la región por el Colegio de Jalisco, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el CIESAS Occidente. Es investigadora del Colegio de Jalisco y ha coordinado la maestría en estudios sobre la región durante 3 generaciones. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y se ha dedicado durante más de 20 años a estudiar el crecimiento y desarrollo urbano del área metropolitana de Guadalajara, así como la problemática de la vivienda de esta zona. Igualmente tiene estudios relacionados con el patrimonio y los modos de vida. Sus líneas de investigación son los estudios sociourbanos contemporáneos y la historia social y cultural. Es autora de una amplia producción académica, de la cual solamente mencionaremos su participación en 3 libros muy importantes para la historia de nuestra ciudad. El crecimiento urbano de Guadalajara, una publicación que auspició el colegio y el CONACYT. También la obra Guadalajara, una visión del siglo XX, un libro maravilloso, lástima que ya esté agotado. Y también ha estudiado Loma Dorada, un gran desarrollo habitacional en la zona metropolitana de Guadalajara. Y hoy tenemos el honor de que nos brinde la conferencia, como decía ustedes, Desarrollo Urbano de Guadalajara en el siglo XX. No quiero despedirme y antes de pasar el uso de la voz a la doctora Núñez, sin agradecer a ustedes muy cumplidamente su amable atención y esperamos organizar pronto algún otro ciclo. Pasemos entonces a escuchar a la doctora Núñez, quien amablemente ha aceptado participar en este ciclo Tapatío Conoce tu Historia. Por favor, doctora Betty. Muchísimas gracias, doctora Peregrina. Gracias por la invitación, gracias al colegio. Y pues bueno, creo que voy a compartir con ustedes la pantalla. Como se señaló la doctora Peregrina, voy a hablar del desarrollo urbano de Guadalajara en el siglo XX. Una Guadalajara, pero me dejen atinarle aquí. Esta, por supuesto, la Guadalajara de finales del siglo XX, ¿sí? Pero algo que sí quisiera, antes de iniciar esta conversación de crecimiento y desarrollo urbano, algo muy importante. ¿Por qué crecimiento y desarrollo urbano? Aunque la charla se señala desarrollo urbano. Creo que antes de iniciar sería conveniente que tuviéramos algunos conceptos claros. Por ejemplo, son procesos ambos que están relacionados con procesos económicos, sociales y políticos, y principalmente con el crecimiento poblacional. Una ciudad no puede crecer ni se va a expandir si no va aumentando e incrementando su población. Y en términos generales, ¿qué entendemos
por desarrollo urbano. Bueno, ello implica que además de la expansión física y demográfica, el incremento de las actividades productivas y la elevación de condiciones socioeconómicas de la población. Yo realmente no me voy a referir tanto a las condiciones, actividades productivas o las condiciones socioeconómicas, pues ya tuvimos las pláticas de la doctora Arias, en la gran ciudad de la pequeña industria, y a otros investigadores que nos ampliaron bastante ese panorama, ¿sí? Y crecimiento urbano es sobre todo la expansión, o sea, el crecimiento. ¿Cómo se da ese crecimiento? Bueno, si hay más población, si hay migración, pues la gente busca en dónde vivir, por supuesto. Y una palabra que no podemos dejar de lado, conurbación. ¿Cuándo hablamos de conurbación? Cuando es la fusión de una ciudad con otras localidades o ciudades aledañas. Por ejemplo, aquí podemos decir, ¿qué sucedía en 1900 en Jalisco? En 1900, aproximadamente el 10% era población urbana y el 90% era una población rural. Y pongo en el 2010, cuánta población urbana está concentrada, no solamente en las principales ciudades, sobre todo Guadalajara y el área metropolitana. Y el resto, el 13.14. En el año 2000 era muy poca la diferencia con relación al 2010. En el 2000 eran el 84.60 más o menos, o sea, es muy poco lo que aumentó de concentración. ¿Y por qué menciono eso de crecimiento e incremento poblacional? Pues aquí, ¿qué podemos ver? En la parte inferior izquierda de esta tabla, que en 1900 tenía 101,000 habitantes Guadalajara. Y si hacemos un recorrido, cómo inició el gran crecimiento fue a partir más o menos de la década de los 50. Y llegamos pues al final, el 2000, en que empieza también a descender. ¿Por qué pongo esta figura? Que es cuando la fundación de Guadalajara, si voy a hablar del siglo XX, ¿no? Me gustaría que ustedes apreciaran lo que era Guadalajara y que estaba con los pueblos conurbados. ¿Quién era Mexicalcingo, Analco, lo que era la parte del Agua Azul, lo que era el río de San Juan de Dios, ¿sí? O el barrio de San Juan de Dios, el pueblo? Digo, bueno, no les mencioné, pero creo que mi charla la voy a acompañar de algunos mapas, algunas fotografías de cómo era Guadalajara, cómo fue creciendo y algunos edificios importantes. Aquí tenemos un mapa de 1908. Aquí podemos percatarnos, darnos cuenta cómo estaba Guadalajara, esa mancha urbana, cómo ya se había conformado con Mezquitán, y podemos ver los pueblos aledaños. En la parte norte podemos apreciar la barranca de Oblatos. Aquí más o menos en la parte media inferior está el San Pedro Tlaquepaque, al oriente está Tetlán, y bueno, podemos ver acá al poniente, pues todo lo que serían la parte superior izquierda está Zapopan. Si ustedes se dan cuenta, una delgada y pequeña carretera le une a Zapopan. Pero vean las distancias, tanto Zapopan en la parte superior izquierda y San Pedro Tlaquepaque, ¿sí? Eran pueblos. Esta tabla, ¿qué nos quiere decir? Pues nada más para que percibamos toda la población que estaba en términos generales en 1900. Jalisco tenía 1,153,000 y fracción, ¿sí? Y bueno, si vemos en el 2000,
Ya Jalisco tiene 6.322.000 y en 2010 7.350.000. Y veamos la población, como ya habíamos visto en la síntesis. Pero bueno, pasemos otra vez a esta. Si ustedes observan este mapa de 1908, podemos apreciar lo que era Guadalajara. En la parte media vemos lo que es el río de San Juan de Dios. Ese río que siempre separó a la Guadalajara del oriente y del poniente. Y las colonias que ya se han incrementado. Podemos ver hacia el oriente, pues lo que es la colonia Blatos, y en la parte poniente, pues ya podemos percatarnos de que están las colonias, la colonia moderna, la americana, la Western Air, y todas las nuevas colonias que surgieron a finales del siglo XIX, pero que se consolidaron hasta el siglo XX. ¿Por qué tardaban tanto en consolidarse? Bueno, no son los tiempos de ahora. La gente compraba sus terrenos, iba construyendo sus viviendas y claro, tardaban años. ¿Sí? No era de que ahora, pues todas las viviendas de, por ejemplo, en un año pueden poner, no sé, 1,000 viviendas o más, por supuesto. Vamos a ver esta imagen, cómo era Guadalajara. Este es el Palacio Episcopal, el 1900. Vean ustedes, pues ya les han platicado de la vida que era más o menos de Guadalajara. Empezando también del transporte que platicó la doctora Arbizu. Aquí podemos ver el carrito de mulitas, ¿sí? Y si ustedes ven esta esquina del lado derecho, en la parte inferior, es parte de la catedral. ¿Sí? Aquí tenemos otra fotografía de catedral. Podemos ver el carrito tirado de mulas que ya empezaba a ser eléctrico. Este era nuestro transporte de principio de siglo. ¿Cómo eran las calles de Guadalajara? Esta podrán darse cuenta que es la calle que va a San Agustín, mal no recuerdo. Eran calles empedradas, eran calles en que había en la parte media es donde corrían las aguas, pues aún no había todo el drenaje ni todas las luminarias, aún no se habían instalado en esa Guadalajara. Aquí podemos ver cómo la gente se transportaba por carritos. Aquí tenemos otra imagen por la calle de San Francisco. ¿Sí? Quiero señalar esto de que corrían las aguas por la mitad de la calle, puesto que no habían el drenaje, ¿sí? ¿De dónde se surtía la gente de agua en ese tiempo? Bueno, era la Pila Colorada, en donde estaba en el área de la calzada, ¿sí? Y la calle más o menos Morelos, esas avenidas que se fueron consolidando. Podemos apreciar en esta fotografía que el tipo de viviendas que había. De 1 y 2 plantas. ¿Cómo era eso? Aquí podemos ver en esta imagen el río de San Juan de Dios, los puentes que unían el lado oriente con el poniente. ¿Qué sucede en esa época de principios de siglo? Pues algo maravilloso durante el gobierno del general Ahumada. Se empezó, digo maravilloso, porque el río de San Juan de Dios, bueno, ya sabemos que realmente lleva aguas suficientes en tiempo de lluvias, y el resto, pues sí, era el receptáculo también de aguas negras. Entonces se empezó a entubar el río de San Juan de Dios. Aquí podemos ver las obras que se empezaron a realizar. Aquí ya está más avanzado, la gran novedad, el gran concreto, la varilla. Si vemos es un edificio, si alcanzan ustedes a apreciar el apuntador, ese es el edificio donde estuvo el Occidental durante muchos años, ¿sí? Era una fábrica.
en esa época en que se hacían los paseos por el agua azul. Vean ustedes cómo la gente disfrutaba, se sentaba e iban caminando, o sea, todo el mundo participaba. Y lo mismo hacían también en parte del Parque Morelos. Estas son las viviendas que eran del lado oriente. Aquí ya podemos apreciar en la parte superior que ya hay luminarias, ya se introdujo la luz. Aquí podemos darnos cuenta que es en la década más o menos de los 20, ya está el automóvil. Ya podemos apreciar que no son tanto los vehículos tirados por bestias, por animales, ¿sí? Y bueno, esta fotografía que es muy importante, este par de fotografías de catedral. ¿Por qué digo que es importante? Pues Guadalajara siempre se ha distinguido porque en pos de la modernidad muchos de sus edificios o fueron derribados, fueron remozados, en fin, o modificados. Aquí podemos ver a catedral aún con un atrio pequeño, pero al fin atrio, en la fotografía del lado izquierdo. En la de la derecha, pues caramba, entra la modernidad, entran los automóviles y pues hay que quitar el atrio porque ¿dónde se van a estacionar? Bueno, mencioné eso porque realmente, al igual que muchas ciudades hispanoamericanas, su obra edificada de carácter administrativo, religioso y habitacional más importante data del siglo XVIII. O sea, en el siglo XX no vamos a ver las grandes obras, algunos edificios modernos, pero ¿qué es lo que sucede a lo que acabo de señalar? O sea, se transformó Guadalajara, fue creciendo, se pobló, pero muchas fincas del centro, hoy llamado centro histórico, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, en aras del crecimiento y desarrollo urbano de la metrópoli, pues se fueron modificando muchos edificios. Aquí tenemos este palacio episcopal que posteriormente cambió a función administrativa pública, fue presidencia municipal, y podemos apreciar otra vez, pues, pues la modernidad, el automóvil había que darle paso. Eso implicó que, bueno, ya se intubó el río de San Juan de Dios, pues había que hacer una gran calzada de esa época de 1920 y tantos, o sea, pasa la revolución. Entonces, tanto en la Ciudad de México, en la Avenida Reforma, por ejemplo, y en Guadalajara y en otras ciudades, se empezaron a edificar, a construir los grandes monumentos a los héroes patrios. Y aquí tenemos uno. ¿Sí? Con Pedro Moreno y Juárez, este monumento a Juárez precisamente. Y bueno, la calzada siguió remozándose. Esto es en 1920. Es la Estatua de la Libertad, el Monumento a la Independencia. ¿Sí? Esta es la calzada Independencia que tantas transformaciones ha tenido. Este es desde el Parque Morelos en 1929. Ustedes pueden apreciar. Bueno, en esas décadas teníamos edificios excelentes que aún seguían en funciones, pero continuando con lo de se van derribando, bueno, algo muy importante. ¿Por qué voy a mencionar esto? La penitenciaría de Escobedo, que cerraba, estaba al final del convento del Carmen, por lo que es ahora lo que es la avenida Juárez, antes de llegar a Federalismo, ahí estaba la penitenciaría de Escobedo. Aquí podemos ver una de sus partes de la penitenciaría. Y esto es lo que yo quiero enseñar. Si ustedes ven en esta fotografía, en la parte media, esto es la penitenciaría de Escobedo.
que hacía cerrada a la calle de Juárez, entonces abrieron la avenida y para ello dividieron en dos la penitenciaría de Escobedo. Y bueno, aquí podemos a un lado, podemos ver el edificio de la Universidad de Guadalajara, en fin. Y esa una traza que conserva la ciudad. Algo importante, ¿recuerdan ustedes hasta dónde llegaba en 1908 la ciudad? Aquí podemos percatarnos que ya está en 1942, ya está la calle, parte de lo que sería la zona industrial, ¿sí? Podemos ver Tlaquepaque, por supuesto, unida desde Guadalajara con Tlaquepaque. Podemos ver en la parte superior izquierda Zapopan, ¿sí? La colonia Seattle, Soquipan, Atemajac, Ribatán, sobre todas esas colonias del norte. Y por supuesto acá podemos ver la parte de las Barranquitas, aquí podemos ver lo de Mezquitán, ¿sí? Entonces, bueno, pues ya vemos cómo ha crecido, ya está aquí la vía del tren y ya están las otras colonias del Fresno que ya abarcaron. Y por supuesto, al lado oriente, ya llegó la ciudad a San Andrés, que luego lo arropó y ya dejó de ser el pueblo. Pero vean, de 1942, este otro mapa de 1954, caray, ya está la colonia Chapalita, que surgió en el 40 y tantos, en el 43. Aquí ya está la zona industrial y bueno, podemos ver que del sector Libertad, o sea, ya se expandió todo completamente. Y si podemos ver aquí en la parte de San Pedro, pues ya está conurbado, definitivamente. Acuérdense que antes San Pedro era una zona de recreo que tenían sus casas de verano de algunas familias. Pero bueno, ya se conurbó y vean cómo rápidamente, en solamente 12 años, creció muchísimo se expandió bastante la población. Recordemos unos datos. Más o menos en la década de los 50, con González Cayo, que también se promocionó o se incrementó la cuestión industrial y hubo mucha gente, digo, claro, empezó a venir la gente, empezó a venir migrantes del campo desde la revolución, pero también de la guerra cristera y posteriormente fue la cuestión de la industrialización y el gran comercio, ¿sí? La pequeña industria. Entonces, pues claro, tantos migrantes pasó eso. Pero algo importante que me gustaría que ustedes notaran, pueden ver en esta fotografía que está la catedral, Palacio de Gobierno, pero aún no está la Cruz de Plazas. Acá al norte podemos ver el Teatro Degollado y aún están todas estas viviendas. ¿Qué pasó? Bueno, pues aquí podemos ver la famosa Cruz de Plazas que se que se realizó derribando todas esas viviendas. Bueno, esa era la modernidad que había llegado a Guadalajara, algunas otras acciones muy importantes, por ejemplo, pues estos edificios ya no están, ¿Qué sucede? Bueno, podemos ver ese edificio que ha tenido todas las funciones enfrente de la Plaza de Armas, y esta parte inferior podemos ver lo que sería el actual estacionamiento, que supongo que aún se sigue utilizando. Pero bueno, volvemos a repetir estas imágenes del Palacio Episcopal en 1900 y después cómo se transformó. Y una obra muy importante, había que abrir las avenidas. Las calles de Guadalajara, como todas las ciudades coloniales, eran de una medida estándar, pues era para carros tirados por bestias. Y entonces entre el automóvil, pues había que ensanchar las calles. ¿Y qué es este edificio?
La llamada telefónica, famosa porque el ingeniero Matute Remus, su gran obra fue mover el edificio por espacio de 12 metros y medio, hasta que la avenida quedara 25 metros de amplia, movió el edificio y con la gente adentro. Según mencionaba, y se notificó en los periódicos, la misma esposa del ingeniero Matute Remus estaba en el edificio para que vieran que no había problema. Y el edificio siguió funcionando, o sea, había teléfonos funcionando. Y podemos ver, aquí podemos apreciar lo que se movió el edificio. Una gran obra de ingeniería que fue ejemplo en Guadalajara en la década de los 50 a nivel internacional. Y bueno, aquí tenemos que el edificio episcopal dio paso a la actual presidencia municipal que se construyó en 1951. Aquí podemos ver una fotografía más o menos actual, pues del 95, ya tiene sus bastantes años, pero aquí podemos apreciar esta parte que era el edificio episcopal, se acabó. ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos todo el tráfico en las calles. Pues, claro, ahora con la modificación es lo que me hace falta, pero eso ya siglo XXI, el Paseo Alcalde. De lo estupendo edificio Genoveva, muy famoso, pues sufrió, se derribó, como muchos edificios que teníamos en Guadalajara. Aquí podemos ver cómo fue derribado para dar paso a un estacionamiento. Un estacionamiento que está en Juárez y Corona. Bueno, este es otro edificio Hernán, que también apareció, otro tanto. Y bueno, vuelvo a repetir la imagen de la pila roja. ¿Por qué? Porque claro, las ciudades se van modificando, van creciendo, se van modernizando. Aquí podemos ver el tipo de vivienda que tenía principios de siglo y aquí podemos ver otra vivienda ya más remozada, más arreglada y claro, ya hay drenaje, ya hay tuberías, ya hay agua. Entonces, pues ya la pila colorada, pues sí, tiene aquí para seguir llenando algunos sus vasijas, pero ya no para el uso diario. Y esta es la imagen de esa donde estaba la pila colorada. En este triángulo es donde estaba la pila colorada. ¿Bien? Y bueno, otro de los edificios que tanto se modificaron, lo que es la actual plaza de la universidad, lo que era iglesia, ¿sí? Vean algo que hay que tomar en cuenta. Generalmente, de todos los edificios en los centros históricos, a nivel mundial han tratado de conservarlos, pero en algunos sitios, sobre todo en América Latina, pues no siempre ha sido muy respetado y sobre todo menos aquí en México, que esa imagen de los edificios de una determinada altura es una distinción que les da arquitectónicamente, pero bueno, había que entrar a la modernidad y este edificio, vean, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Este estupendo edificio, que es la biblioteca, pues se lo comió este otro edificio muy moderno. Pero bueno, esas son transformaciones, ¿sí? Eso es lo que muchas veces se maneja también como cuestión de desarrollo económico, es una muestra del desarrollo que se va adquiriendo, esa transformación que se tiene idea, que se refleje también en las construcciones, en las avenidas, en las calles, en todos lados, ¿sí? Aquí podemos ver otros edificios que, bueno, la plazuela de la universidad aún prevalece. Este edificio, lado izquierdo, que era las fábricas de Francia, en 1907, aquí podemos tener la actual, pero bueno, esta no la derribaron, esta se quemó. Pero igual dio paso a la modernidad, ¿sí? Aquí están los antiguos tranvías y pues ya vemos toda la gran cantidad de vehículos en el 2000.
Y pues bueno, todas las áreas se fueron transformando. Aquí está Juárez, aquí está el Mercado Corona. Si alcanzan a apreciar a los que conocieron, aquí está la Plaza de Toros. ¿Sí? Y al final está, el Hospicio Cabañas. Y bueno, podrán ver que está en la década, años 20, 30, ¿sí? Por los carritos. Y bueno, pues en esta fotografía aún podemos ver la Plaza de Toros, el Progreso, ¿sí? Pero ya empezándose a modificar algunas áreas de la calzada. Otra vez se modificó la calzada y hay pasos peatonales. Aquí está el Mercado Corona, que también se quemó. Pues ya es el moderno. Pero aquí tenemos otra imagen. Aquí, en esta área que se hizo la Plaza Tapatía, pues ya no está la Plaza de Toros. Pero bueno, son modificaciones. Y me voy a ir rápido porque si no, no voy a terminar. Este es el Hospicio Cabañas, como estaba a principios de siglo, ¿sí? Cómo se fue modificando, cómo entraba el transporte público, fue modificándose. Aquí tenemos unas imágenes de los tranvía con carrito de mulas, con mulas, y ya de esos. Y posteriormente, ¿qué sucede? Bueno, ya en la década de los 70, cuando se hace la Plaza Tapatía, aquí podemos ver una imagen de cómo se derribó todo para dar paso a la plaza. Y aquí está una fotografía de bastantes años, porque ya realmente así no están ni los maceteros. Pero bueno, esta es la Guadalajara de los últimos siglos. Aquí podemos ver cómo algunas de las obras en la parte posterior del Teatro de Gollado de la Plaza Tapatía. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues siempre se dio paso a las vialidades, a la cuestión de la modernidad, paso al automóvil. Aquí podemos ver cómo Guadalajara fue creciendo, se fue expandiendo. Aquí tenemos el Lázaro Cárdenas y Mariano Otero, el mercado, ¿cómo se llama? De abastos, ¿sí? Y bueno, aquí podemos ver cómo creció Guadalajara. Esto es la parte de la barranca. Aquí está la Escuela de Arquitectura. Aquí ven cómo son sembradíos. Y después, ¿qué pasó? Pues bueno, siguió el crecimiento, surgieron muchos asentamientos y se acabaron las siembras. ¿Y qué detuvo el crecimiento hacia la barranca misma, ¿sí? Aquí podemos tener varias imágenes de la Mesa Colorada. Y claro, esta figura al contrario, hacia la parte sur, hacia la parte donde está el Saus, el Cerro del Cuatro, en fin, todos esos cerros. ¿Qué sucede? Pues se incrementó la población y pues uno de los negocios, como ustedes escucharían en la plática de la doctora Arias, era la venta de terrenos. Y con esos terrenos, pues bueno, se llenó el espacio de Guadalajara, se saturó. Entonces, pues se siguió el crecimiento hacia los municipios aledaños. ¿Qué fraccionamientos fueron, sobre todo en la década de los 70, surgieron? Pues fueron de todo tipo de interés social y de residenciales. De interés social fueron el Saus, Miravalle y Loma Dorada, en la década de los 70, principios de los 80. Pero también los residenciales, ¿cuáles fueron? Bosques de San Isidro, el Palomar, Bugambilias, o sea, la gente empezó a habitar las áreas aledañas. Y bueno, ese desplazamiento, ¿a dónde fue? Pues aquí tenemos una imagen de Loma Dorada. ¿Sí? Toda esta gran cantidad, un gran desarrollo habitacional de 12,000 viviendas, de todo tipo. Y hacia la parte de Zapopan, hacia Tezistán, aquí podemos ver todo esto. ¿Por qué estoy mencionando todo esto si dices, bueno, ya se saturó el espacio de Guadalajara y claro, empezó a conurbarse con los otros municipios? Esta es la parte de Zapopan, el área de Tezistán. ¿Sí?
Aquí podemos ver hacer una vivienda popular y la diferencia de vivienda de interés social, ¿sí? Como son la vivienda popular, es mucho más mayor que la de vivienda de interés social. Y esta es para el área de Tlajomulco, o sea, se saturó. Y bueno, esta es en esa década en que también empezaban a surgir los edificios verticales, estos andares en aquel tiempo. Claro que son estas modernas. Pero bueno, ¿qué es lo que quiero señalar? Este es Guadalajara, se satura su espacio urbano. Aquí podemos ver Tlaquepaque, como también, si podemos ver esto, es la parte del Cerro del Cuatro en la parte media. Se satura Guadalajara, entra a Tlaquepaque y empieza también a saturar todo su espacio. Todo eso verde, perdón, esa amarilla, esa traza urbana, fue expandiéndose. Porque no solamente fue la población de Guadalajara, cada municipio, su población se fue multiplicando. Aquí podemos tener una imagen, por ejemplo, de Tonalá, que en el 72, vean ustedes, esta era la cabecera municipal, luego estaba Tetlán, en fin, todo eso. Y aquí podemos ver una pequeña imagen que va a ser Loma Dorada, pero vean en el 72. Este puntito empieza Loma Dorada y este es Tonalá. Y vean ya en el 95 cómo está. No pongo el mapa desde el 2020, del último censo, porque pues ya está todo saturado. Pero para que nos demos una idea que todos los municipios crecen, no nada más el municipio central, que es Guadalajara, aquí podemos ver a Zapopan, ¿sí? En lo que era en el 40 pueden ver estas pequeñas rayitas y todo lo naranja ya fue en el 2000, o sea, también al tiempo que de Guadalajara, los municipios aledaños multiplicaron su población y se extendieron. Aquí tenemos estas imágenes, cómo estaba en 1950, el mapa de la parte izquierda y cómo esos puntitos de los municipios aledaños. Y cómo ya en el 2000, que ya sumaron 4 millones el área metropolitana, aquí, bueno, en este mapa se dice zona conurbada porque ha tenido varias denominaciones área metropolitana, zona conurbada, zona metropolitana, área, en fin, ha tenido varias denominaciones en diferentes tiempos. Y aquí podemos ver cómo se fueron conurbando. Primero Guadalajara, el municipio central, luego una primera vuelta que son Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, y una tercera zona que es Tlajomulco, El Salto e Ixtlahuacán. Y bueno, aquí tenemos otra imagen. Cómo se fue creciendo, expandiéndose la mancha urbana. Y por supuesto también actividades económicas. Esta es una imagen muy de satélite que pueden ustedes apreciar cómo realmente es la mancha urbana de Guadalajara y vemos acá el lago, pero bueno, estaba viendo aquí para mostrándoles esta, ¿cómo se llama? Tabla para que vean las poblaciones, ¿sí? De los municipios conurbados. Y bueno, pues esta es nuestra Guadalajara actual. Perdón, creo que... Muy bien, sí. Muy bien, Betty, ¿vas a continuar o...? No, en términos generales les quise mostrar con los mapas y todo cómo se fue creciendo, cómo se fue transformando, ¿sí? Esa Guadalajara y la población en términos así como muy generales, ¿sí? Muy bien. Muchas gracias, Betty, qué amable. Excelente recorrido que hemos hecho por Guadalajara a lo largo del siglo XX. Hay felicitaciones de algunos compañeros. Mercy dice que qué tristeza que es la última conferencia y apenas se va enterando del
seminario. Muchas gracias. Juan Enrique Hernández dice que llama la atención las necesidades políticas y urbanas en medida del cambio arquitectónico y nueva traza de las calles, donde se adentra la modernidad y se elimina lo colonial. A diferencia de ciudades como Puebla y Oaxaca, ambas hoy declaradas ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO. Te manda saludos y felicitaciones. Muchas Caris, gracias. felicidades, doctora, excelentes fotografías. Ishel Ruiz, felicidades a Betty. Mercy también da las gracias y hay algunas preguntas. ¿Sí? Francisco Velázquez pregunta si sabes dónde se localizaban exactamente las garitas de Zapopan y del Carmen a principios del siglo XX. Y también hay felicitaciones de María del Carmen Robles Gil Bernal y de Carlos Enrique Velasco. Si gustas contestar, Betty. Bueno, caray, no incluí una fotografía precisamente de Zapopan, en el camino, bueno, que le llamaban viejo camino a Zapopan, ¿sí? O sea, de la garita, más o menos de la época actual. Es que estaba, se supone que donde está, ¿cómo se llama? La plaza, ¿cómo se llama? La que está por Ávila Camacho. ¿Plaza Patria? Plaza Patria, exactamente. Por ahí junto al, hay un puente, ¿sí? Se supone que junto a ese puente es donde estaba la garita. El del country. El del country, exactamente. El puente del country, ¿sí? Y la de Zapopan. Esa es la de Zapopan. Y del Carmen realmente no. Porque la garita para, ¿cómo se llama? Tlaquepaque, pues era ahí en el edificio de la bandera, ¿sí? En el monumento. Pero la del Carmen mentiría. Pero, ahorita, mira, no me acuerdo ahorita, pero con mucho gusto, Francisco, luego te enseño el mapa, el plano que tengo, el mapa, y ahí indica dónde está la garita. ¿Sí? Yo tengo entendido que era donde terminaba la huerta. ¿Sí? Más o menos sería por la actual avenida Enrique Díaz de León Norte, donde están los edificios de la rectoría, porque hasta ahí llegaba la huerta del Carmen. Exactamente. Y los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios los traían a hacer ejercicios justamente a espaldas de la huerta del Carmen, cerca de la garita, por aproximación, realmente. Bueno, también hay felicitaciones de Fátima Hernández, de Cristina Alviso, de Jacqueline Garza Plasencia, ¿sí? Y acá felicitaciones también de Willy Octavio Mendoza y de María del Carmen Robles Gil Bernal. Bueno, creo que ya lo había mencionado. Las felicitaciones. Realmente, Betty, aquí tenemos otra pregunta de Cristian Iván Franco. ¿Sí? Te felicita por la conferencia y comenta. El crecimiento urbano de una ciudad como Guadalajara ha transformado también la estructura de muchos sitios o pueblos que tenían una base rural, como Salatitán en Tonalá. Guadalajara es una ciudad sumamente compleja. Definitivamente. Muy compleja. Muy compleja. Sí. Bueno, muy bien, Betty. A ver, creo que queda una... Ya no tenemos más preguntas. Bueno, a mí nada más me queda agradecerte, Betty, por esta espléndida conferencia y a todos quienes nos están escuchando, pues agradecer su amable atención. Y no debo pasar por alto que debemos agradecer al maestro Ismael del Toro, presidente municipal de Guadalajara, y al doctor Javier Hurtado, presidente del Colegio de Jalisco, por el apoyo para la realización de este ciclo. También agradezco muchísimo al doctor Samuel Gómez Luna Cortés, director del Museo de la Ciudad, donde se iniciaron las primeras conferencias de este ciclo. De igual manera, quiero agradecer a todos quienes me ayudaron en la organización de este curso, sobre todo
a Kenia Cornejo. Mi agradecimiento a todos mis amigos y compañeros, los conferencistas que participaron en el ciclo, al equipo de apoyo del Museo de la Ciudad y al equipo técnico del Colegio de Jalisco por su importante colaboración para poder concluir el ciclo en esta modalidad virtual. A todos, muchas gracias, y a ustedes, querido auditorio, a todos ustedes muchísimas gracias por su atención y esperemos vernos en una próxima actividad. A nombre del Colegio de Jalisco, muy amables por su atención, muchas gracias. Betty, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Gracias por todo. Que pasen buenas noches.